queridos hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Hoy vamos a disponer nuestros corazones para esta enseñanza. Hoy vamos a estar hablando acerca de diferentes impedimentos para tener comunión permanente con Dios. El deseo que hay en el corazón de Dios es que tengamos una comunión permanente, pero hay ciertos obstáculos. Por ejemplo, en la primera epístola de Juan nos habla acerca de esa clase de impedimentos que pueden haber para nosotros tener esa comunión permanente e íntima que Dios desea con cada uno de nosotros. Les animo para que después de esta enseñanza ustedes quieran leer varias veces el capítulo 1 y el capítulo 2 de Primera de Juan. Es muy importante entender lo que nos está él hablando aquí. Padre, yo te doy gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esa unción preciosa de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, Señor amado. Gracias porque podemos tener comunión, Señor, permanente contigo. Podemos, Señor amado, entender que sí, hay obstáculos, pero que igualmente esos obstáculos se pueden ser removidos de nuestro corazón para poder tener una comunión permanente contigo. Hoy te doy gracias por el espíritu de revelación y sabiduría que derramas en cada uno de los que están oyendo o viendo este video, Señor amado. Igualmente pido, Señor, que los ojos del entendimiento sean alumbrados en el conocimiento de Dios, para que ellos puedan entender esas riquezas de la gloria que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Y una de esas riquezas de esa gloria es tener comunión permanente con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Bien, entonces en esta primera de Juan, en esos capítulos 1 y capítulo 2, él habla acerca de tener comunión con Dios. En ese primer capítulo de Primera de Juan, dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Igualmente dice él que hay un obstáculo, que muchas veces llega a impedirnos tener esa comunión, y uno de esos obstáculos es el pecado. Solamente vamos a mirar por encima lo que está diciendo estos dos capítulos para que luego podamos ir viéndolos detenidamente. Luego también igualmente otra cosa que nos impide tener una comunión con Dios, aparte del problema del pecado, es igualmente el no amar a nuestros hermanos. Entendemos que el amor de Dios fue ya derramado en nuestros corazones, y el amor de Dios, al ser derramado en nuestros corazones, hace que nosotros podamos amar a nuestros hermanos. ¿Sabía usted que uno de los impedimentos para tener esa comunión con la luz, con la verdad, con la vida del Espíritu Santo, esa permanencia con Él, es el no entender o el ser ignorantes acerca del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones? Por eso les insisto tanto acerca del amor, porque es que cuando entendemos acerca del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, esto también nos va a dar esa pauta como para entender que por ese amor nosotros podemos tener comunión y permanecer en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Otra cosa también muy importante que habla acerca de impedimentos para tener comunión con Dios es acerca del mundo, el amar las cosas del mundo, identificarse con las cosas del mundo, aunque estamos en el mundo pero ya no somos del mundo, por lo tanto no nos identificamos con el mundo y no nos podemos identificar. Esa también es una de las causas o razones o impedimentos que nos dan para que no tengamos esa comunión que debemos de tener permanente con el Espíritu Santo de Dios. Otra cosa también son las enseñanzas con respecto a los falsos profetas. Esa enseñanza de ese espíritu del anticristo es muy importante. Debemos entender que si hay un espíritu de falsedad, de engaño, que se quiere levantar en medio de nuestros círculos y que nos quieren impedir y ser un obstáculo para tener esa comunión personal, para tener esa comunión íntima y permanente con el Espíritu Santo.
¿Okay? Entonces, vamos a estar mirando varios de estos obstáculos. Por eso les animo para que lean esos 2 capítulos de Primera de Juan. Bien, entonces, los impedimentos para tener comunión con Dios, este es el título de la enseñanza. La comunión con Dios y el problema del pecado. Entonces, aquí en la Primera de Juan, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el apóstol aquí nos está hablando acerca del pecado, de la problemática del pecado. Porque es que el pecado nos impide tener comunión con Dios. Pero igualmente Él aquí nos da unas pautas de lo que debemos hacer cuando pecamos. Entonces, tan pronto como pecamos, debemos de confesar nuestro pecado y volver otra vez a la comunión con Dios permanente. Y en verdad, mucha gente se inhibe, lo ve como un obstáculo en el cual no pueden como que regresar a esa intimidad con Dios, y lo que hacen es alejarse de la presencia de Dios. Pero hoy los animo, si usted ha pecado, si usted ha cometido cualquier cosa que de pronto no esté, que no haya dado en el blanco de las cosas de Dios, hoy quiero decirte, ¿sabes? Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, pedir perdón y volver otra vez a tener esa comunión con el Padre. Es fácil, es más fácil de lo que podemos llegar a pensar. No se deje engañar por el enemigo. Bien, entonces, el propósito y contexto de esta primera carta que Juan escribió es para que nosotros los cristianos nacidos de Dios no pecáramos. Pero miremos aquí lo que dice Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1. Dice, ustedes son mis queridos hijos y les escribo estas cosas para que no pequen. Para que no pequen. Pero también no las escribe para que no pequemos, ¿ok? Pero luego en Primera de Juan 1:8, mire lo que dice. Si nos jactamos de que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, el pecado es un hecho, pero debería ser un hecho ocasional en nuestras vidas. El no dar en el blanco de las cosas de Dios es pecado. El no cumplir su voluntad es pecado. El desobedecerle a Él va a ser una causante o un obstáculo para que se trunque esa comunión y esa intimidad con Dios. Pero continuemos aquí y miremos lo que dice. ¿Okay? Entonces, el pecado es un hecho, pero debería ser un hecho, oigan, ocasional y no una práctica. Ya nosotros no practicamos el pecado. Puede ser ocasional, claro que sí. No dar en el blanco de las cosas de Dios es igualmente un pecado, ¿ok? Pero no debe de ser un ciclo vicioso ya en nuestras vidas o algo repetitivo en lo que nosotros estamos viviendo como cristianos. Entonces, si usted es una persona que está repetitivamente con el mismo pecado y estás en el mismo ciclo vicioso, estás teniendo un problema y es un problema serio, del cual debes de pedirle a Dios, porque eso que estás viviendo, eso, estar metido en esos ciclos de pecado, está obstaculizando tu intimidad, tu comunión con el Señor. Miremos lo que dice Primera de Juan y qué soluciones pueden haber acerca de ese pecado o de esos pecados. Dice así, 1:9. Pero si admitimos, oiga, ¿qué tenemos que hacer primero? Admitir. Algo está pasando, Señor, feo en nosotros, que estamos repetitivamente haciendo lo mismo. Repetitivamente, o sea, vivimos de mal genio, vivimos amargados, etcétera, etcétera. Y mire lo que continúa diciendo Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si admitimos y confesamos libremente nuestros pecados, cuando la luz de la verdad los descubra, Él será fiel y justo en perdonarnos en todo momento. Dios simplemente nos perdonará nuestros pecados debido a Cristo y continuará limpiándonos constantemente de toda maldad. ¿Qué nos está diciendo esto? Que sencillamente si admitimos, si reconocemos en nosotros mismos que algo está mal y lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Oigan bien, para perdonarnos y nos va a continuar perdonando las faltas que nosotros hayamos cometido contra Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces
tener una comunión íntima con Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado trunca la comunión con Dios. Por eso es que debemos estar confesando nuestros pecados. Bien, siempre habrá perdón por nuestros pecados. Siempre habrá perdón por nuestros pecados. La obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre fue una vez y para siempre. Y es para siempre. Cuando dijo para siempre, es una vez y para siempre. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo que todos nuestros pecados ya fueron perdonados y fuimos lavados por la sangre de Jesucristo, es una vez y para siempre. Significa que esto va a ser para siempre mientras estemos en este cuerpo mortal. Amén. Bien, entonces, siempre habrá perdón por los pecados confesados, dejando que la luz de la verdad quite todo engaño. Una de las cosas muy importantes que yo les animo a ustedes es, sea sincero con Dios. Revísese, examínese. ¿Qué cosas hay dentro de su corazón, oye, de engaño, profundas en ti, que es lo que te hacen que sea repetitivo el pecado dentro de ti? Eso es muy interesante. ¿Sabes qué? Permite que el Señor traiga luz a esa problemática para que tú puedas mirar el problema, confesarlo, pedirle perdón a Dios y así poder volver otra vez a tener comunión con el Señor. Bien, entonces, anteriormente Juan rechaza la idea de que podemos llegar a ser perfectos y sin pecado. Eso ya está, ya lo leímos en 1 Juan 1:8, dice que no nos ajetemos que no tengamos pecado. Pero también es cierto que Dios no hace que el creyente peque. Pon atención, no nos jactemos no nos jactemos que no tengamos pecado. Pero también es cierto que Dios, oye, no hace que el creyente peque. Ni aún siquiera el diablo puede hacer que el creyente peque. Lo que hace el diablo es engañarnos en los deseos engañosos de la carne para que pequemos. Pero realmente cuando ya tú comienzas a tener discernimiento de eso, tú perfectamente le puedes decir al diablo, diablo, te vas en el nombre de Jesús y carne, estás muerta al pecado. Así de sencillo. Y eso sí lo podemos lograr. Eso sí lo podemos lograr. Otra cosa importante es que muchas veces, nos llegamos a dejar engañar en los deseos de nuestra carne. Recordemos que Adán y Eva, ellos no tenían la naturaleza de pecado. Ellos no tenían la naturaleza de pecado, pero pecaron. ¿Cómo fue que pecaron? ¿O cuál fue la razón para que pecaron? Si no habían ellos naturaleza de pecado. Fueron engañados. Pero ¿sabes qué? Nosotros ahora tenemos al Espíritu de la verdad. Y si somos controlados y somos llenos del Espíritu de la verdad, el engaño no va a tener poder sobre nuestro corazón. Así que también le podemos decir al diablo, diablo, me resisto, me someto a Dios, me resisto a tus mentiras y tus engaños y tienes que huir de mí. Así es de fácil, así es de fácil. Bien, continuemos. Entonces, dice en ese versículo, para que no pequéis. Este es el deseo de Dios para el creyente. Si el pecado es inevitable, no es porque Dios haya decretado que debamos pecar, porque Dios no quiere que nosotros pequemos. El que quiere romper la comunión de nosotros con Dios es el diablo. Y ese es el que nos va a querer engañar para pecar, porque él sabe que el pecado es la que trunca la comunión con Dios. ¿Ok? Pero todos los recursos, oye bien, todos los recursos para lograr una victoria espiritual son nuestros en Jesucristo. Y estos recursos nunca serán retirados. Todos son los recursos, todo lo que pertenece a la vida y la piedad está dentro de ti. Entonces tienes recursos, hay herramientas para que no caigamos en los engaños de los deseos engañosos de la carne. Tenemos herramientas, debemos de usarlas. Amén. ¿Por qué Juan está mencionando esto en estos versículos? Porque luego comienza a hablar acerca de la comunión con Dios. Entonces,
Nos habla acerca de la comunión con Dios, pero también nos habla luego de los impedimentos de esa comunión con Dios, que es ¿qué? El pecado. Pero luego también nos da la pauta para entender que si le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona de nuestros pecados y volvemos otra vez a esa comunión íntima con Dios. En 1 de Juan 1:3 dice: proclamamos lo que hemos visto y oído acerca de este dador de vida, para que podamos compartir y disfrutar esta vida juntos. Y luego dice: porque verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, vuelvo y lo repito, porque verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, pues a través del Espíritu Santo que mora y permanece dentro de nosotros. Entonces, muy interesante, dice, para que no pequéis. Entonces, ¿qué obstaculiza nuestra comunión con Dios? El pecado. Pero luego también nos dan todas las pautas necesarias para entender que si pecamos, tenemos a un abogado que es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice Juan, menciona esto por el tema de la comunión con Dios, que está allí en 1 de Juan 1:3. Y el hecho de que el pecado puede romper nuestra comunión con Dios. Él quiere dejar claro que Dios no ha hecho un sistema en el que debamos romper nuestra comunión con Dios por el pecado. La debilidad está en nosotros, en nuestra carne, la cual no está conscientemente deseosa de depender de Jesús para lograr esa victoria total y completa sobre los deseos engañosos de la carne o sobre el pecado. Dios promete que algún día la carne será perfeccionada por medio de la resurrección, pero mientras que estemos aquí, vivimos por medio de la fe el poder de la resurrección en nuestro cuerpo mortal. Amén. Bien, entonces, ayuda para lo que hemos pecado y restauración de la comunión. Entonces, está bien, aquí vimos en esos capítulos 1 y 2, vimos entonces que dice que no pequéis, pero si hemos pecado debemos de confesar nuestros pecados. Y luego en este capítulo 1 nos está hablando acerca de tener ¿qué? Comunión con Dios, una comunión permanente. ¿Has pecado? ¿Te sientes que no puedes entrar en la presencia de Dios porque tienes piedritas en tu corazón? ¿Qué te está pasando? Cualquier cosa que te está pasando, que te sientes de pronto condenada, que te sientes de pronto culpable, que de pronto te sientes asediada por el pecado, como si el pecado hubiera causado una muralla alrededor de ti. Pues hoy te digo, tienes todas las herramientas para destruir ese pecado que está dentro de ti y volver otra vez a tener esa comunión permanente con Dios. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede hacer. Amén. Bien. Vamos a 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 1. Comenzamos en la mitad del versículo. ¿Ok? Y luego entonces continuamos con el versículo 2. Y mire lo que dice. Pero si alguno, oigan bien, pero si alguno peca, siempre tenemos un abogado. Esto es un redentor que nos perdona. Un abogado, un redentor que nos perdona. Que está ahora mismo cara a cara con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, el justo. En el versículo 2, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. Entonces, si tú de pronto has sido un cristiano más bien tibio, o un cristiano que te ha gustado mucho el pecado, ¿sabes? Hoy te digo, tienes a Cristo Jesús, tu Redentor, que murió por todos tus pecados. Sé sincera con Él. Reconcíliate con Él, es fácil. La sangre de Jesucristo te ha lavado para volver otra vez a tener esa intimidad y comunión con Dios. Entonces, tenemos que un abogado, tenemos que un redentor que nos ha lavado con su sangre. El deseo de Dios es que no pequemos, sí. Sin embargo, si lo hacemos, oye, si llegamos a pecar, si llegamos a obrar mal, si llegamos a no dar en el blanco de las cosas de Dios, si logramos de pronto desobedecer en tantas cosas que obedecemos, hasta en las más mínimas pequeñitas,
Así es, hasta en lo más pequeño, que a veces el Señor nos dice, haz esto y nosotros nos volvemos como los loquitos. Ok, hasta aún en eso el Señor nos perdona. Ok, mira ahora lo que hicieron. Si yo hubiera sabido, Él ha visto todo por adelantado. Él sabe todo tu corazón. Él sabe todo lo que vas a hacer mañana, pasado mañana. Y Él aún ya obró en la cruz por el perdón de todos tus pecados y los míos. Entonces, Él no te perdonó una vez para luego decir, ¡ja! Mira, ahora lo que hicieron. Él tampoco está diciendo, si yo hubiera sabido que iban a hacer todo eso, ¡ja! Nunca los hubiera perdonado. Jesús no es así. Jesús no es así. Jesús no está diciendo eso, sino que su perdón está disponible. Su perdón es constante. El derramamiento de su sangre fue hecho una vez y para siempre para todos los pecados que nosotros cometamos durante nuestra vida hasta el día que nos vayamos con Él. Porque Él sabe que estamos en un cuerpo mortal. Él sí lo sabe. Y por eso proveyó el sacrificio perfecto por nuestros pecados y el lavamiento de todos nuestros pecados para el perdón de ellos. Espero que me estén entendiendo esta revelación. Son perlas muy hermosas. Amén. Bien. Es como si estuviéramos ante las cortes celestiales. Vamos a ponernos que estamos en la corte celestial. ¿Ok? Y estamos exponiendo un caso. Y viene Satanás y nos acusa. Delante de nuestro justo juez, Dios el Padre. Pero nuestro Redentor, nuestro abogado, el que fue sacrificio por nuestros pecados y nos lavó con su sangre, se levanta y le dice al justo juez que es Dios, su Padre. Es verdad, ellos han pecado. Es verdad, ellos merecerían la muerte. Pero yo fui el sacrificio tuyo, el que pagó por todos los pecados de ellos. Y yo los lavé con mi sangre para que ellos fueran redimidos. Para que la culpa del pecado fuera quitada. Y por la sangre mía, ellos fueron lavados y perdonados. Jesús murió para que el pecador pudiera vivir. Jesús murió por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos vivir. Entonces Jesús le diría al Padre, bueno papi, estos hijos los he comprado con mi sangre, ellos me pertenecen, ellos son míos, yo pagué por el precio, yo llevé el castigo y la ira que ellos merecían. Y luego así, en esa corte celestial, el mazo suena, oye bien, el mazo suena y el juez clama, culpable de los cargos, castigo cumplido. Y nuestro acusador empieza a enloquecerse. Satanás, por eso es que dice que es por nuestro testimonio y por el poder de la sangre de Jesucristo que nosotros hemos vencido a Satanás. Él no tiene poder ya sobre nuestras vidas. ¿Ok? Todo fue ya hecho. Entonces, tenemos que entender que en la corte celestial tenemos un Redentor que se presenta delante de su Padre por nosotros, intercede por nosotros y dice, ya yo pagué el precio por ellos, ya yo morí por ellos, ya yo derramé de mi sangre para que ellos fueran lavados y perdonados por sus pecados. Aleluya, amén. Entonces, cuando nacemos de nuevo hay un cambio, hay un cambio en relación con el pecado. Estamos hablando todavía del pecado, que es uno de los obstáculos de nuestra comunión permanente con Dios. Entonces, cuando nacemos de nuevo hay un cambio en relación con el pecado. La naturaleza de pecado es eliminada. El poder de esta naturaleza es desmantelado del creyente. Pero la relación con el pecado es y debe de ser cambiada. Nuestra transformación en la renovación de nuestra mente con respecto al pecado necesita cambiar totalmente el chip en nuestra mente
con respecto al pecado. ¿Ok? Ya no practicamos el pecado. Ya no hacemos del pecado la práctica de nuestra vida, sino que la santidad es lo que ahora practicamos. Es la santidad lo que es ahora el estilo de mi vida. Y eso lo debemos entender. Un nacido de Dios no alardea de sus pecados como antes lo hizo. ¿Sabía usted que hay mucha gente que alardea de sus pecados? De que son muchos gallitos finos. Un nacido de Dios ya no maquina pecar como antes lo hizo. Un nacido de Dios ya no se deleita en los pecados como antes lo hizo. Antes había un gusto deleitoso en nosotros por el pecado, pero ahora es un gusto amargo de aborrecimiento con respecto al pecado. Y ahora la delicia de nosotros en el gusto es la santidad, lo puro, lo verdadero, lo justo. Por eso, oigan bien, podemos vivir una vida en la cual nos deleitamos en la santidad y aborrecemos el gusto al pecado. Entonces, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El pensamiento es traído a un círculo completo. Cuando permanecemos en Jesús, andaremos como él anduvo. ¿Permaneces tú con él? ¿Tú en él y él en ti? Entonces vas a andar como él anduvo. De eso te lo aseguro. ¿Permaneces? ¿Quitas el obstáculo del pecado para permanecer en comunión? Hay que quitar el pecado para mantenernos en la comunión íntima y permanente con él. El punto aquí es que aquel que conoce a Dios llevará más y más una vida justa, porque Dios es justo. No quiere decir que será sin pecado. Juan ya nos ha mostrado que cualquiera que diga esto miente. Simplemente significa que irá moviéndose en la dirección marcada por la justicia de Dios. Oye bien, si no hace esto, si no está cada vez más insatisfecho con el pecado y angustiado por el pecado, no es un hijo de Dios. Tú no puedes estar satisfecho con el pecado. Tú no te puedes deleitar con el pecado ya más. Tu chip, la renovación, la transformación de la renovación de tu entendimiento con respecto al pecado debe de cambiar. Por eso, ese obstáculo del pecado tiene que irse. ¿Para qué? Para que haya una comunión íntima con Dios. Otra cosa importante es que obstaculiza nuestra comunión con Dios es la falta de entendimiento acerca del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Cuando leemos estos capítulos de esta primera de Juan, es muy lindo, es una epístola del amor realmente. Allí muestra claramente la esencia de la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y es muy interesante mirar que Él dice que si no amamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe, oye, estaríamos en las tinieblas. Que si no amamos, que si decimos que no amamos a una persona, no podemos decir que tenemos una permanencia o una comunión con Dios. Entonces, la falta de entendimiento con respecto a la revelación del amor de Dios dentro de nosotros es un obstáculo para que tú tengas una intimidad con Dios. Y les animo para que haya una mayor revelación en tu corazón acerca del amor de Dios derramado en tu corazón. Porque el entender esto va a hacer que podamos amar a nuestros hermanos, caminar en la luz, para así entonces decir, sí tengo comunión permanente con Dios a través de su Espíritu. Amén. Porque es que el amor es lo que nos va a llevar a que tengamos esa comunión íntima con Dios. Vamos a mirar lo que dice Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice, sin embargo, en cierto sentido es un mandamiento nuevo, como su verdad se manifiesta tanto en Cristo como en ti, porque las tinieblas están desapareciendo y la luz verdadera ya está resplandeciendo. Versículo 9. Cualquiera que diga,
Oigan a esto, yo estoy en la luz, mientras tiene odio en su corazón hacia un compañero creyente, todavía está en la oscuridad. Esto es de meditarlo, esto es de entenderlo. Si tú estás diciendo que tú tienes comunión con Dios, pero todavía estás odiando a tu hermano, todavía estás aborreciendo a tu hermano, todavía sientes fobia hacia esa persona, todavía lo rechazas, cuidado, porque ese es un obstáculo para que no esté habiendo, para que no haya ahora esa comunión con el Señor. Y miren lo que dice luego en el otro versículo. Dijimos, estamos en el versículo 9. Cualquiera que diga, yo estoy en la luz mientras tiene odio en su corazón hacia un compañero creyente, todavía está en la oscuridad. Y luego dice el versículo 10, pero el que verdaderamente ama a un hermano en la fe, vive en la luz. Y no hay nada en él que haga tropezar a otro. 11. Pero el que odia a un hermano en la fe, vive en la oscuridad, tropezando en la oscuridad, en idea de a dónde va, porque está cegado por la oscuridad. Entonces, hermanos, no puedes decir que tienes una comunión íntima y permanente con el Espíritu Santo de Dios, con la comunión con Dios, si estás sintiendo cosas en contra de un hermano. Tienes que examinarte, o estás en un lado o estás en el otro, pero en la mitad no puedes estar. Lo siento. Debes de entender que por el amor de Dios derramado en tu corazón, puedes amar a tu hermano. Y amando a tu hermano es que estás logrando tener una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. La cruz apunta en 4 direcciones para mostrar que el amor de Jesús es, oye bien a esta la escribí de alguien, suficientemente ancho para abarcar a cada ser humano, suficientemente largo para durar por toda la eternidad, suficientemente profundo para alcanzar a todo pecador. Tan profundo es el amor de Dios por todos nosotros, que llegó hasta las profundidades de la iniquidad y de la maldad del corazón, de la simiente de la serpiente, para destruir su maldad. Ese fue el amor de Él, para destruir su maldad, para nosotros ser arrancados de ese lugar. Así es de profundo el amor de Dios. Y luego, suficientemente alto para llevarnos al cielo. El amor de Dios suficientemente, ¿qué? Alto para llevarnos al cielo. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que debemos experimentar en nuestros corazones. Ahora, esta es una nueva clase de amor, un amor que el mundo realmente nunca había visto antes de la obra de Jesús en la cruz. A veces es fácil pensar, seguir a Jesús sería fácil. Oye esto, si no fuera por todas las personas que me rodean. Ay, si no fuera por ese esposo que tengo, sería tan fácil la vida cristiana. Si no fuera por esa hermana que tengo, o por ese hermano que tengo, o por ese prójimo, o por esa piedrita en el zapato que tienes, sería tan fácil. Muchos cristianos viven como caminantes heridos, lisiados por las heridas que otros les han causado. Aún así, esta medida permanece. Si no podemos amarnos unos a otros, entonces no podemos decir que tenemos un amor real por Dios. Nuestra comunión con Dios se mide por nuestro amor para con los otros. Vuelvo y lo repito. Nuestra comunión con Dios se mide por nuestro amor para con los otros. Nuestra relación con el pecado y la obediencia es una medida de nuestra comunión con Dios. Así también nuestro amor por los demás. Si decimos que estamos en la luz, pero odiamos a nuestro hermano, entonces nuestra demanda que tenemos comunión con Dios
quien es luz es hueca, está vacía, no es verdadera. Pero el que sí ama a su hermano muestra que permanece en la luz y no tropieza. El que dice que ama a su hermano tiene comunión permanente con Dios, porque ha entendido el amor de Dios. Bien, luego otro ataque o el otro obstáculo a nuestra comunión con Dios es lo mundano. Lo mundano. Primera de Juan 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y no estamos hablando acerca de los seres humanos, ni estamos hablando acerca del globo terráqueo cuando hablamos del mundo. Estamos hablando acerca del sistema de creencias falso que hay en el mundo. Si estás amando más ese sistema de creencias falso, oye, el amor de Dios no está en tu corazón. Así de sencillo. Y si no está ese amor de Dios en tu corazón, no puede haber comunión ni permanencia con Dios. Tenemos que determinar a quién amamos. Si amamos al sistema de creencias falso que el mundo nos da, o verdaderamente estamos amando a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, no améis al mundo. Juan nos ha dicho que si caminamos en la oscuridad del pecado y decimos tener comunión con Dios, mentimos. Ahora, Juan también señala un área específica de pecado que amenaza nuestra comunión con Dios, que es lo mundanal. Esto es el amor al mundo. Es un obstáculo para tener comunión con Dios. Cuando leas el capítulo 1 y el capítulo 2 de la primera de Juan, te vas a dar cuenta que en todas se está hablando acerca de la comunión y de la permanencia con Dios. Y nos está advirtiendo acerca de esos obstáculos que pueden venir a nuestras vidas, que nos van a impedir tener esa comunión y esa permanencia con Dios. Entonces dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo, en el sentido al que Juan se refiere aquí, no es el globo terráqueo, como les dije anteriormente. Tampoco es la masa de la humanidad. No son los seres humanos. Porque Dios ama al mundo. Dios ama a los seres humanos. Es el sistema de estructuras de creencias falso que tiene el mundo, que está en rebelión, en incredulidad contra Dios. No améis al mundo. No debemos amar ni el sistema del mundo, ni su manera de hacer las cosas, ni su manera de hablar. Y no debemos de hablar como el mundo habla. No somos de este mundo. Estamos, pero no somos. Por lo tanto, por lo que no somos del mundo, no hablamos como el mundo. No amamos el sistema falso de creencias que hay en el mundo. No somos como el sistema de creencias falso del mundo nos está diciendo. Somos diferentes. Somos de arriba. No améis al mundo. No debemos amar ni el sistema del mundo ni su manera de hacer las cosas. Hay una manera secular, anticristiana, que ignora a Dios, de hacer las cosas que caracterizan a la sociedad humana, y en ese sentido es fácil llegar a amar al mundo por el engaño del corazón. Notemos que el mundo quiere que le amemos más que a Dios. Notemos que Él siempre nos va a estar atrayendo. El mundo siempre va a querer atraernos hacia ellos.
Este amor se expresa en tiempo, atención y costo. Somos animados y persuadidos a dar nuestro tiempo, atención y dinero a las cosas de este mundo en vez de las cosas de Dios. Si amas al mundo, tendrás recompensas. Claro que sí. Puedes ganarte un lugar de prestigio, de estatus, de comodidad. El sistema de creencias falso de este mundo sabe cómo recompensar a los que les aman. Al mismo tiempo, estas recompensas que vienen del mundo son temporales, solo duran mientras que estás aquí. El problema es que aunque ganemos prestigio, estatus, honor y comodidad en este mundo de las cosas del mundo, perdemos prestigio, estatus, honor y comodidad en el cielo. No pongamos nuestros ojos en las cosas terrenales, sino pongámoslas en lo eterno, en lo invisible, no en lo visible. El mundo quiere comprar nuestro amor con las grandes cosas que tiene para ofrecernos: carros, casas, apartamentos, estatus, que viene con todo esto. Eso puede realmente hacer que nuestro corazón se sienta como en casa en el mundo, pero cuidado, esto no es lo que Dios quiere que busques. Esto no es lo que Dios quiere que busques. Cuidado, busca lo eterno, busca lo invisible, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas, apartamento, casa, finca, todo lo que tú quieras, será dado por añadidura. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Simplemente el amor por el mundo es incompatible con el amor del Padre. Por lo tanto, si uno dice que ama a Dios y sin embargo ama al mundo, hay algo malo en su proclamar que ama a Dios. Hay algo incorrecto en tu corazón. No podemos amar las cosas del mundo. Al revés, debemos abandonar las cosas del mundo, ponerlas a un lado, buscar lo eterno, poner los ojos en lo invisible. Amén. Amén. Luego dice, vamos a 1 de Juan 2, 15 al 17. 15 al 17. Dice el carácter del mundo. No pongan los efectos de tu corazón en este mundo. No ponga los efectos de tu corazón en este mundo, ni en amar las cosas del mundo. Eso es lo que están diciendo los versículos. El amor del Padre y el amor del mundo son incompatibles. Por todo lo que el mundo puede ofrecernos, gratificación de nuestra carne, el encanto de las cosas del mundo, la obsesión por el estatus, por la importancia, por la fama, ninguna de estas cosas proviene del Padre, sino del mundo. Este mundo y sus deseos están en proceso de desaparecer, pero los que aman hacer la voluntad de Dios viven para siempre. Tremendos versículos. Tomen esos versículos, abrácenlos, pídanle al Señor que les ayude. ¿Usted quiere tener más intimidad y comunión con Dios? No ames entonces al mundo. Así de sencillo. Busca primero el corazón de Dios. Busca primero el corazón de Dios. Para tener idea de cómo funciona el mundo, piensa en los anuncios comerciales que vemos en la televisión. Los que más recuerdas. Ellos probablemente tienen una poderosa atracción por el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Muchos de los mejores anuncios atraen a los tres, tanto a la carne como al deseo de los ojos y a la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de la vista y la vanagloria de la vida. Estos tres aspectos que el mundo quiere, con el que Él nos quiere atraer. Oye bien, Juan
pudo haber tenido en mente la primera búsqueda del mundo, la de Eva en el jardín del Edén, cuando está hablando acerca de estas tres cosas. Tenemos que ver que en el jardín del Edén, Eva tomó del fruto prohibido cuando vio que el árbol era bueno para comer. Ella pensó en qué tan sabroso sabría la fruta, cómo satisfaría su carne. Ella fue tras el deseo de la carne. Entonces, de Eva en el jardín del Edén se dice que ella tomó del fruto prohibido cuando creyó que era deseable para hacerla sabia. ¿Cuántas cosas no nos vende el mundo de mentiras y en engaños en decir que vamos a ser sabios? Cuando la única sabiduría verdadera es la que procede de Dios y no de la del mundo. Dice que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría. Y la sabiduría nuestra vendría del mundo. Entonces, cuidado, cuidado. Dios sabe que tenemos ojos y que la apariencia significa mucho para nosotros. Él hizo un mundo hermoso para agradarnos, pero Dios siempre ve más allá de la apariencia externa y no está en la naturaleza de Dios influenciarnos hacia los deseos de los ojos. Cuidado, hermanos amados, con esos deseos de los ojos, con la vanagloria que el mundo le esté ofreciendo. Cuidado, tú no eres sabia en tu propia prudencia. Dios te ha dado la sabiduría. Y la sabiduría de Dios es la que debemos de desear. Generalmente creemos que pensamos más bíblicamente de lo que realmente lo hacemos. Deberíamos rigurosamente medir nuestros hábitos de pensamiento y ver si siguen más al mundo o a Dios nuestro Padre. Piensa en tu estándar para el éxito. ¿Es mundano o es de Dios? ¿Considerarías al apóstol Pablo un fracasado o alguien con éxito? Piensa en tu estándar de qué es lo que hace a una persona del sexo opuesto atractivo. Los ojos, la manera en que viste. Esto es fuerte. ¿Es un estándar mundano o es un estándar de Dios? Piensa en tu estándar cristiano. ¿Es mundano o de Dios? Existe una carnalidad mundana allá afuera y mucha gente y muchos cristianos caen en ella, amando más las cosas del mundo, en los deseos de sus ojos y la vanagloria que el mundo les está dando. La locura de lo mundano. Primera de Juan 2:17 dice: este mundo y sus deseos están en proceso de desaparecer, pero los que aman hacer la voluntad de Dios viven para siempre. El mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Esto revela la locura de lo mundano. Lo que invirtamos en el mundo, lo invertimos en lo que no puede durar, porque el mundo pasa. El mundo pasa. No es una oración, ni un deseo, ni un anhelo que suene espiritual. Es un hecho. El mundo pasa. El mundo pasa y debemos vivir nuestras vidas y pensar nuestros pensamientos consistentes de que el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto tiene un gran contraste con el mundo que pasa. Con regularidad estamos en contacto con tres cosas eternas: el Santo Espíritu de Dios, la gente que nos rodea y las eternas palabras registradas en la Biblia. El invertir tiempo, atención y costo a estas cosas paga dividendos eternos. Pero el mundo pasa. La palabra de Dios es eterna y esa nos va a pagar dividendos por la eternidad. Aleluya. Entonces, permaneciendo
preservando nuestra comunión. Vamos a 1 de Juan 2:24. Recuerden que estamos hablando acerca de los obstáculos, las cosas que impiden el que nosotros tengamos o permanezcamos en una comunión permanente con Dios. Hablamos acerca del pecado, hablamos acerca de la falta de revelación acerca de el amor de Dios derramado en nuestros corazones y estuvimos hablando acerca también del impedimento de nuestra comunión, es el amor al mundo, el carácter mundanal que muchos cristianos tristemente todavía tienen, ¿ok? Y ahora vamos a mirar esa 1 de Juan 2:24. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si la verdad va a permanecer en nosotros, esa verdad nos va a hacer libres. Es algo progresivo. Entre más desecho el pecado, mayor será mi comunión en santidad con Dios. Si yo comienzo a aborrecer las cosas del mundo, lógico, y voy a comenzar a amar más a Dios, más a lo eterno, lógico, voy a reflejar lo que estoy viviendo en esa comunión con Dios. Aleluya. Entonces dice, lo que habéis oído desde el principio, a la luz del peligro del espíritu de anticristos o de falsas doctrinas, nos protegemos de estas cosas permaneciendo en el mensaje original. ¿Cómo vamos a evitar el espíritu del anticristo? ¿Cómo vamos a evitar a estos falsos profetas, a estos falsos maestros? Cuando permanecemos en la verdad verdadera, en Cristo Jesús. Esto, el permanecer en esa verdad, va a impedir que seamos engañados por falsas doctrinas, por falsos maestros, por el espíritu del anticristo que ahora se está moviendo tan tremendamente en medio del mundo. Por naturaleza, los humanos casi siempre somos atraídos a algo simplemente porque es nuevo. Casi siempre pensamos que nuevo significa mejor. Pero tratándose de la verdad, lo nuevo no es lo mejor. Lo que habéis oído desde el principio es mejor. Y esto es, Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. A esa verdad abrazamos y no dejamos que seamos movidos por los engaños de las mentiras de esos falsos profetas, de esos anticristos que se están moviendo en este tiempo. Entonces la verdad debe de permanecer en nosotros. Esto significa, esto no significa únicamente saber la verdad. Hay que vivirla, hay que abrazarla, hay que profundizarla, hay que tener mayor alumbramiento en nuestro entendimiento de esa verdad. Hay que enraizarla en lo profundo de nosotros. Cuando estamos viviendo en la simplicidad de la verdad de Jesucristo, entonces permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Nuestro mundo está lleno de gente que está buscando a Dios, algunos sinceramente, pero otros no. Pero si alguien realmente quiere vivir en Dios, Juan nos dice cómo. Juan nos dice cómo podemos tener comunión íntima y permanecer en esa intimidad. Permite que ese mensaje que hemos oído desde el principio esté en ti, permanezca en ti y lo vivas diariamente en ti. Juan no dijo, si conoces la palabra de Dios, conoces a Dios. No, Juan no dijo así. Porque se puede tener un conocimiento inteligente de la palabra de Dios. Juan dijo, si la palabra de Dios vive en ti, oye, vive en ti, Dios vive en ti. Podemos tener entonces una comunión con Dios viviente y creciente a través de su palabra. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esto es absolutamente necesario para la vida cristiana. Juan usará esta palabra permanecer 6 veces en estos pocos versículos del capítulo 1 y del capítulo 2.
Y la idea se repite aún a lo largo del Nuevo Testamento. Permaneciendo en Jesús, viviendo en Jesús, no es algo pasivo, es algo activo. Debemos entregarnos, debemos entregarnos mental y espiritualmente a vivir en Jesús. Permanecemos en Él, no por una ley física, como una masa de hierro que permanece en la tierra, sino por una ley espiritual, la ley espiritual de vida que ahora está dentro de nosotros. Y por eso nuestra mente debe estar llena de esa grandeza, de revelación de esta verdad, para poder retenerla y poder vivir en una comunión íntima con Dios. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa, cuando su verdad, lo que escuchamos desde el principio, vive, toma raíz profunda en nosotros. Dios vive en nosotros. Cuando Dios vive en nosotros tenemos una promesa. En este tipo de vida, la promesa de vida eterna es real, es verdadera, es tangible. Vida eterna. Esto no es más que inmortalidad. Cada ser humano hecho a la imagen de Dios es inmortal, en el sentido de que nuestras almas vivirán por siempre, ya sea que nosotros, habiendo creído, vayamos al cielo, y los que no hayan creído eternamente serán condenados en el infierno. Entonces, por lo tanto, mientras la idea de vida eterna hace referencia a la vida más allá del mundo presente, no comienza cuando morimos, sino tenemos vida eterna ahora. Obtenemos la vida eterna ahora, no cuando muramos. Tenemos permanencia con Él ahora, no cuando nos vayamos al cielo. Nuestra comunión con Dios es ahora. Quita los obstáculos para tener esa comunión permanente con Dios. Y vuelvo y les digo, y les animo, estos versículos son hermosos. En el capítulo 2 hay mucho más, ya casi se está terminando mi tiempo, pero hay mucho más que habla acerca de permanencia, que habla acerca de comunión. Vivamos la verdad, permanezcamos en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Pero si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros. Padre, yo te doy gracias por cada persona, Señor amado, que ha oído este mensaje. Señor, yo sé que el deseo de tu corazón es que cada uno de ellos tenga comunión permanente contigo. Sé, Señor, que hay obstáculos, como los que acabamos de ver, como los que acabamos de mencionar, como lo que nos ha estado explicando el apóstol Juan en la primera de Juan, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Hay obstáculos. Padre, pero oro para que esos obstáculos sean removidos del corazón de cada creyente. Señor, si es con respecto al pecado, con respecto a no dar en el blanco de las cosas tuyas, a estar todavía en un ciclo vicioso de pecado, a estar queriendo obedecerte pero no han podido, Señor, que sus corazones determinen hoy aborrecer el pecado y amar la justicia. Aborrecer la mentira y amar la verdad. Ayúdalos. Y ayúdame a mí también, Señor. Igualmente, el otro obstáculo, Señor amado, es no tener la revelación del amor. Oro para que haya una revelación profunda, Señor, con respecto al amor. No podemos decir que Dios
ya derramó de su amor en nuestros corazones, y estar todavía odiando, aborreciendo, rechazando a nuestros hermanos cristianos, o aún a cualquier persona, a cualquier prójimo. Dales una revelación de tu amor. El que permanece en amor, permanece en tu luz. Y el que permanece en amor y permanece en tu luz, tiene comunión contigo. Así también oro, Señor amado, por cada cristiano, Señor, que estén amando las cosas del mundo más que las cosas tuyas. Que le gastan más tiempo a las cosas del mundo, que aman con todo su ser las cosas del mundo y no te están amando a ti, y se dicen cristianos. Oro, Padre, para que se deshaga ese amor que han sentido por las cosas del mundo, para que ellos entiendan el primer mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas de nuestro ser. Es así como tú deseas que te amemos. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, Señor, oro para que haya una renuncia total a amar las cosas del mundo, a amar el sistema de creencias falso que viene del mundo, a no conformarse a la manera en como el mundo habla, a la manera como el mundo viste, a la manera como el mundo piensa. Ya que ese amor al mundo y de esa manera solo es un obstáculo para que tengamos comunión contigo. Yo te pido, remueve, Señor, en sus corazones para que te puedan amar verdaderamente. Igualmente, Señor, la permanencia en la verdad. Se han levantado tantas falsas doctrinas. El espíritu del anticristo es mucho mayor ahora, Señor amado. Pero yo te pido que cada hijo tuyo permanezca en la verdad. Que la verdad entre profundamente en sus corazones. Que la verdad se enraíce, tome fundamento profundo en los corazones de cada uno de tus hijos, para que ellos no sean movidos por ninguna clase de viento de doctrina falso, sino que permanezcan en amor, en la santidad de la verdad. Igualmente, Señor, tú dices que tenemos la unción del Santo y que la unción nos enseña todas las cosas. Oro por la permanencia de tu verdad, por la unción y presencia de tu Santo Espíritu en las vidas de ellos. Te doy gracias por cada persona, Señor, que ha visto esta enseñanza y que determinan leer ese capítulo 1 y 2 de la primera de Juan y poder entender lo que el Señor nos está hablando acerca del apóstol, acerca de los impedimentos y obstáculos que hay con respecto a la comunión y permanencia íntima contigo, para que ellos puedan remover esas cosas y abrazar la verdad y poder estar en comunión íntima con tu corazón. Hermanos, Dios les bendiga poderosamente, y bueno, yo sé que esta enseñanza ha impactado tu vida como lo ha hecho con la mía.